Le damos la bienvenida, ahora sí ya formalmente, a todos los que están conectados, todas y todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. La secretaria va a dar lectura a la cuenta. Bienvenido, diputado Celis. Se ha recibido un oficio de la Secretaría General, mediante el cual hace presente que en la Comisión de Salud el diputado Hugo Rey reemplazará en forma permanente a la diputada María Luisa Cordero. Eso es todo. Eso es toda la cuenta que llegó. Muchas gracias, secretaria. Entonces, tal como ustedes ya lo saben, esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, recibir a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Chile, representada por su presidenta, la doctora Claudia Sager, a Ginecólogas Chile, representada por su directora, la doctora Daniela Ribeck, a la Fundación Niñas Valientes, representada por su directora ejecutiva, señora Carla Lüdetrich, y a Organon, representada por su directora Mayela Bastidas, a la señora Anita Román, Colegio de Matronas de Chile, para que expongan sobre el acceso universal a implantes anticonceptivos, todo en el marco de la alta tasa de embarazos no intencionados en Chile, en especial de embarazo adolescente. Participan de manera telemática y les damos la muy bienvenida. Tienen hasta 15 minutos para la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidenta. Yo soy José Ignacio Merino, de Organon. Sabiendo que tenemos muy poco tiempo, quiero comenzar muy brevemente contextualizando que todos los miembros que usted nombró no pudieron estar hoy día acá por temas profesionales, pero contamos con la presencia de la señora Anita Román, que es matrona y past president del Colegio de Matronas de Chile. Y contamos con Carla Lüdetrich, que es directora de la Fundación Niñas Valientes, y bueno, desde luego con la directora de Organon, la señora Mayela Bastidas. Si ustedes me permiten, tengo solo dos láminas muy breves para contextualizar. Si me permiten compartir pantalla, no sé si estoy habilitado en este momento. Lo vemos inmediatamente. Sí, está habilitado. Está habilitado. Perfecto. Entonces, procedo a compartir. No sé. ¿Y ¿Me confirman, por favor? José Ignacio Merino, ¿a qué institución Organon. representa? ¿Organon? Sí. Ya. ¿A Organon representa, perdón? Organon. Organon. Sí, Organon. Sí. Es que yo tenía otra persona. Mayela Bastidas y yo. Sí. Gracias. Sí, que también. Vamos a escuchar. Bueno, también estoy acá. Podemos tener toda la apreciación. ¿Ya? Muy simple. Este es un proyecto que venimos presentando a diversas autoridades. Hemos tenido la oportunidad de previamente exponerle este proyecto a la presidenta y a otros parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado. Se denomina Equidad y Acceso Universal en Métodos Anticonceptivos de Larga Duración. Y solamente para contextualizar un par de cifras, hoy día mantenemos embarazos no planificados, según la Encuesta Nacional de la Juventud, del orden de un 20% ponderado, y en el caso de las mujeres es un 26,3%, lo que nos debe alertar, porque todavía son cifras altas, pese a que la inversión en salud en estas materias es bastante alta. La encuesta FONASA 2022, creo que este es otro antecedente relevante. Una vez levantada la entrevista a diversos usuarios de FONASA, los usuarios de FONASA responden de que el 77% no acude a los consultorios. Perdón, ¿en qué lámina va? Porque estamos en la primera lámina aquí viendo. No sé si ya la está haciendo correr. Sí, la estaba haciendo correr. Ya, por eso no dio la impresión. Perdón. Estamos viendo la primera solamente. Va. Y no se ve en modo presentación. No se ve en modo presentación. Deme un segundo, voy a volver a hacerlo. Ustedes me confirman.
Ahí volví a ponerlo en modo presentación, No. ¿no? Pero da lo mismo el modo de presentación. Bueno, pero se ve, José. Lo cierto es que vaya corriendo la lámina. Estamos en la Sí, lo lámina. importante es que corra. Ok, ahí corre la lámina, ¿no? Estamos en la lámina 2. En la lámina 2, Sí. perfecto. Yo les decía que nos debe llamar la atención, ¿no es cierto?, la cifra de embarazo no planificado, que el ponderado son 20% y en el caso de las mujeres es un 20,3%. Y ahora paso a la lámina número 3, que me confirman si se ve, por favor. Sí. La lámina número 3, que deberían estar viendo, habla sobre la encuesta FONASA de 2022, donde esta encuesta nos debe llamar la atención porque el 77% de los usuarios de FONASA confirman de que no acceden al consultorio por distintas razones, porque 77. prefieren comprarlo para tener más rápido los medicamentos, o porque los medicamentos no están disponibles en el consultorio, o porque derechamente no se atienden en el consultorio. Esto quiere decir de que las personas que pueden retirar gratuitamente los métodos anticonceptivos de larga duración no lo están haciendo por las razones que indican, que prefieren comprarlos para obtenerlo más rápido, o porque no están disponibles en los consultorios, o porque derechamente no comparecen a retirarlos a un consultorio. Y esta lámina indica que la verdad que dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración, que son los más efectivos de acuerdo a lo que va a mencionar la señora Roman, podrán ver de que el uso de aquellos métodos más efectivos es solo de un 10,8% de las jóvenes. Y entonces cabe preguntarse por qué no están eligiendo los métodos anticonceptivos de larga duración. Y aquí viene un resumen del problema, porque podríamos decir que si gratuitamente tienen derecho a retirar desde un CEFAM, desde hospitales públicos, cualquiera de los métodos de larga duración que son los más efectivos, o sea, de acuerdo a los estudios científicos, lamentablemente nos damos cuenta de que en la práctica esas mujeres se encuentran con la problemática de que o no hay doctor o no hay matrona disponible, o no hay stock de los productos, o bueno, no se quieren acercar a un centro de salud, sobre todo en el invierno, por miedo a contagiarse con enfermedades o porque las listas de espera son muy extensas. En esos casos, no les queda otra a las mujeres que acceder o acercarse a una farmacia y comprar estos métodos anticonceptivos 100% de su bolsillo, sin que aquí exista algún tipo de apoyo del Estado. Por lo tanto, hay un tratamiento desigual. Por un lado tenemos mujeres que se atienden gratuitamente, que reciben gratuitamente el producto, y por otro lado tenemos aquellas mujeres que no tienen otra alternativa, ya dado que se han encontrado con barreras de acceso, no tienen otra alternativa que comprar, que adquirir estos productos en una farmacia. La propuesta de solución que le hemos entregado a la autoridad es un sistema de acceso universal, donde sin distinguir que haya el tipo de previsión que tenga, FONASA o ISAPRE, pueda tener una cobertura de parte del sistema de salud, estableciendo una suerte de reembolso bajo la modalidad libre elección, de forma tal de que el precio a pagar de la usuaria sea muy menor, muy reducido comparado con lo que paga actualmente. Es algo así como un 83% de reducción comparado con el precio que paga hoy día. Por lo tanto, y con esto termino, lo que estamos solicitándole a la autoridad, y en lo concreto, y quiero ser muy específico, Presidenta, nosotros esto se lo hemos presentado al Ministerio de Salud, se lo hemos presentado a FONASA, se lo hemos presentado a la ministra de la Mujer y la verdad, y a los parlamentarios, y la verdad es que no ha habido nadie que nos haya señalado alguna divergencia o algún comentario que acotar. Esto para financiarse requiere
un financiamiento de parte de la ley de presupuesto que está empezando a tramitarse a partir de esta semana. Y lo que nosotros prevemos y los cálculos que le hemos entregado a FONASA y al Ministerio de Salud es del orden de 560 millones de pesos, repito, 560 millones de pesos en una propuesta escalonada de 5 años, 560 millones de pesos cada año, para llegar a el público objetivo que es el 20% de las usuarias de métodos, ¿ok? Por lo tanto, lo que estamos solicitando es el financiamiento en la ley de presupuesto y aquí que se hagan ajustes a las glosas que actualmente tiene el sistema de FONASA y por último, acceso universal a los productos bajo la codificación de la modalidad libre elección de la categoría anticonceptivos de larga duración o en sus efectos de implantes subdérmicos. Yo con esto termino y quisiera pedirle a la señora Anita Román si nos pudiese, no sé si sigue conectada, no la veo. Sí. Aquí estoy. Sí, sí. Si nos pudiese comentar, si le pudieses comentar a la comisión y a la presidenta, desde luego, sobre la eficiencia de estos métodos, Anita, y sobre la visión que tienen ustedes como profesionales de la salud en torno a este problema que tenemos de embarazo no planificado y embarazo adolescente. Sí. Bueno, yo, Muchas gracias. Escuchamos entonces ahora a Anita Román. bueno, yo la saludo con mucho cariño, Presidenta, ya, y por su intermedio saludar a la comisión y a los que están presentes. Yo la verdad es que voy a agregar muy pocas cosas de lo que ha dicho José Ignacio, ya, y hacer algunas precisiones. Primero decir que yo aquí no represento al Colegio de Matronas, ya, soy past president del Colegio de Matronas, pero soy una colaboradora de este grupo de personas que estamos tratando de que los métodos de larga duración sean efectivamente un método anticonceptivo que tenga acceso universal, ¿ya? Y en ese espacio yo llevo trabajando en este grupo por lo menos 5 años o 6, ¿ya? Así que hemos tenido un recorrido bastante extenso, partiendo de indicar primero al FONASA la necesidad de aumentar el presupuesto para la compra de estos métodos. En esta línea quiero decirles que los métodos de larga duración cumplen con el 100% de los criterios de elegibilidad que promueve la OMS, ya que tienen una eficacia prácticamente de un 98, 97, 98%. ¿Ya? Y en ese espacio yo quiero agregar a lo que ha dicho José Ignacio. Primero, cuando estamos hablando de métodos de larga duración, no estamos hablando solo del laboratorio Organon, ¿ya? Ellos son solamente colaboradores en este espacio, ¿ya? Pero los métodos de larga duración son todos aquellos métodos que superan los 3 meses como método. Tenemos una amplia gama. Decirles que el Estado sí tiene disponibilidad ya de estos métodos de larga duración, pero no todos cumplen con los criterios de elegibilidad que promueve la OMS, por un lado. Pero por otro lado yo le quiero leer, ya, a pesar de lo que nosotros sabemos, porque uno de mis trabajos ha sido recabar información. Y yo le voy a leer el WhatsApp que me manda una colega que me dice: ¿sabes? En el campamento de Lobitos, en Iquique, llegan adolescentes que se embarazan. Luego llegan a residencias de menor niñez y no les dan los métodos de larga duración. Entonces, yo creo que efectivamente, tal como lo planteó José Ignacio, cuando nosotros estamos hablando de métodos de larga duración, siempre hemos hablado de aquellos grupos de población de mujeres en edad fértil que no está bajo control del Estado, porque se supone que el Estado los da gratis a todas las mujeres que están bajo control. Y si están en la canasta, el Estado debiera darse. Pero nosotros como matronas sabemos muy bien que no siempre están en disponibilidad en todas las casi 350 comunas del país. Y eso tiene que ver con un tema de presupuesto, de aumento de glosa presupuestaria, y que efectivamente el Estado los compre. Pero lo que a nosotros nos preocupa de
5 millones de mujeres en este país, bajo control del Estado, hay solo 2.300.000 personas. Entonces, ¿qué pasa con las Anita, otras se escuchó un mujeres? poquitito Pasa cortado esta precisamente... última parte. Si puedes repetir, que se escuchó un poquitito interrumpido las últimas dos frases. Bueno, Que lo que los yo números, estaba por ejemplo, diciendo, no se escucharon. Ya. sí, yo les digo que en Chile hay casi 5 millones de mujeres en edad fértil, ¿ya? Estamos hablando de los 10 a los 44 años. Yo se lo voy a mandar en un PPT, Presidenta, ¿ya? Perfecto. Independiente del PPT que usted vio ahora. Y bueno, y en esa cifra tenemos prácticamente un 50% de mujeres que no están bajo control del Estado, ¿ya? Y eso no se condice con la disminución de Se la nos vida en cayó. este país. Ay. Ah, qué raro. Ahora sí, ahí te escuchamos de nuevo. Ahí sí. Bueno, entonces, hay un grueso grupo de este sector de mujeres en edad ¿Sabe? fértil Sí, sabe que está súper entrecortado y hubo un momento que usted quedó como paralizada, entonces no ¿Ahí me sabemos, escucha mejor? Ahora sí. A ver, ahora sí. Intentémoslo nuevamente. Vamos. porque si no, que saque la cámara. A lo mejor quizás apaga la cámara y no te queda con el puro micrófono, Anita, y así podemos al menos escuchar con más claridad. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Sí, ya, me saqué los audífonos. Ah, eso puede ser. Ya. Y eso Ya. pasa. Ya, disculpen. Bueno, lo que Ya. ocurre es que de estas 50% de mujeres que no están bajo control, en la búsqueda de ver qué pasa con ellas, nosotros nos hemos encontrado que hay un grupo de mujeres que pertenecen a la clase media, ¿ya? Que buscan estos espacios en el sector privado, como son las farmacias. Si pensamos que un método de larga duración va desde 20.000 pesos a 230 o 80.000 pesos, que son los más seguros, como es el caso del implante subcutáneo, nosotros sabemos perfectamente que la población no tiene este acceso. Y en ese espacio tenemos que considerar todas las adolescentes que están estudiando, que no pueden ir por su tema horario, las trabajadoras que no van por su tema horario, y todas aquellas que les da vergüenza que la vayan a ver las mujeres, las vecinas, cuando van al CEFAM que les corresponde. Entonces, en esta línea nosotros queremos apoyar este proyecto de ley porque se hace muy necesario, sobre todo para el grupo adolescente, que puedan todas tener acceso a estos métodos de larga duración. ¿Ya? En eso en el fondo, yo por eso le leí este WhatsApp que me manda la matrona de Hornitos, porque es la realidad que viven las matronas en nuestras zonas más vulnerables. No todos los CEFAM tienen, a pesar de que debieran estar, y están, como se dice, dentro de la consejería que uno les da, no todas tienen acceso, ni la clase media, ni las mujeres más vulnerables. Eso. Muchas gracias a ambos expositores. Con eso concluye la exposición de ustedes, ¿sí? Solo para tener claridad, ¿sí? Sí, quería darle Ya. solamente dos segundos acá Ya. a la Juvetich para que pudiese Perfecto. ya explicar desde el punto de vista de la fundación y de la sociedad civil sus impresiones sobre esta propuesta. Perfecto. Gracias, buenas tardes, diputadas, diputados. Les agradezco el espacio. Simplemente y muy brevemente sumarme a lo indicado por quienes expusieron Un previamente. poquitito más fuerte podría ser. Soy parte de Fundación Niñas Valientes, una organización sin fines de lucro de la sociedad civil que busca promover la equidad y prevenir las violencias de género, particularmente desde la niñez y la adolescencia. Y en ese sentido nos interesa empujar diferentes iniciativas que buscan fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿cierto? Que es un proyecto para nosotras sumamente importante. Y por otro lado, poder seguir ampliando el acceso, y en ese sentido esta propuesta busca justamente fortalecer el acceso universal a los métodos anticonceptivos, y particularmente, solo para destacar, la perspectiva de género y el impacto público y social que pueden tener medidas como esta, en el entendido de que hoy día seguimos teniendo una alta tasa de embarazo adolescente,
probablemente siempre no planificado, y sabemos también las consecuencias que estos embarazos tienen en las juventudes hoy día, particularmente en aquellas que no tienen los recursos, por ejemplo, para poder desarrollar una trayectoria de vida tanto para sí mismas como para sus hijos e hijas. En ese sentido, fortalecer todas las estrategias de prevención y ampliar el acceso y alcance a estos mecanismos y a estos métodos que desde la sociedad científica validan como los que tienen una mejor efectividad, una mejor tasa de continuidad, es una estrategia que para nosotras es sumamente importante para poder alcanzar también la misión que buscamos como fundación. Así que solamente reiterar el apoyo desde la sociedad civil, tanto de este proyecto como de todas aquellas iniciativas que buscan avanzar en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con foco en la adolescencia y la juventud. Muchas gracias. Muchas gracias. Le subimos el volumen, veo, claridad. Se siente ahora como... Vamos a abrir la palabra. Muy cortito, les pido, colegas, que seamos bien sintéticos porque tenemos varias... Cuatro organizaciones más, 4 temas más que ver, pero creo que es que no, porque se nos confunden los temas, no tiene nada que ver uno con el otro, así que tenemos que hacernos cargo uno a uno como corresponde. Pero si quieren, parto yo solamente haciendo una pregunta: ¿con quiénes se han reunido del MinSal y de quién depende esta extensión de esta cobertura? Y entendiendo que estamos hoy día frente a un 50% que no está accediendo, ¿cómo calculan cuál es el universo de personas que se beneficiarían con ello, el universo total? Esas 2 preguntas y por supuesto abro la palabra, diputada Bravo. Sí, yo quiero hacer una pregunta también, Presidenta, porque así como vemos que existe una elección por parte de mujeres y que compran este dispositivo, ¿cierto? O los de larga data de acción prolongada, ¿cómo sabemos si existe, o si ustedes tienen el antecedente de si existe pérdida en el sistema público a causa de que no se prefieran los otros dispositivos? No sé si existe o no existe esa información. Yo creo que Porque pudiera generar recursos, digamos. La pregunta, sí. Perdón, creo que Anita Román es la más adecuada para responder esa pregunta. Sí, aquí vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, queridos colegas? ¿No? Ya, entonces, esas inquietudes que le planteamos. Sí, la primera es con quién nos hemos reunido. Adelante. Sí, la primera con quién nos hemos reunido, bueno, en el Ministerio de Salud nos hemos reunido con todas las áreas técnicas, eso quiere decir con el equipo del Departamento de Salud de la Mujer, con el doctor Gonzalo Rubio, con la doctora Tamara Doberti, con Cetina D'Angelo. Nos hemos reunido con el equipo de la subsecretaria Albagli, la señorita Laxmi Troncoso. El día de mañana tenemos una reunión con la subsecretaria Albagli. Y bueno, también nos hemos reunido con el matrón, que es uno de los que dirige el Programa Nacional de la Mujer, los programas anticonceptivos, que es el matrón Juan Herrera. Con todo ello nos hemos reunido de parte del Ministerio de Salud, nos hemos reunido también con el equipo técnico de FONASA, comandado por Juan Pinto. Nos hemos reunido, bueno, con la ministra Orellana en el Ministerio de la Mujer, con la subsecretaria de la Mujer, la subsecretaria Vidal. Tenemos esta semana reunión con la ministra Javiera Toro, también ya conoce el proyecto, pero vamos a tener una reunión presencial, ha tenido la deferencia de invitarnos presencialmente. Y solo quiero terminar mencionando que tenemos un apoyo muy explícito de parte de la diputada Giomans, de parte de la diputada María Francisca Bello, de parte de la diputada Carol Cariola, de parte del senador Juan Luis Castro, de la Comisión de Salud del Senado. Solo para resumir, porque no quiero extenderme más en los nombres. Anita. Sí, yo quiero contestarle a la diputada Bravo, ya saludarla además, porque de alguna manera me tocó algún tiempo trabajar con ella a través del colegio, decirle que esa pregunta no es fácil de contestar, en el sentido de que tendríamos que ver, de acuerdo a las consejerías que hacen las matronas, tanto en las 350 comunas de este país, más los 69 hospitales, tendríamos que ver con qué criterios nosotros estamos en el fondo indicando o prescribiendo algún método. Lo primero, el primer criterio es que la persona lo pida, que la persona lo elija, ¿ya?
Y el punto para prescribirlo es si la persona cae dentro de los rangos, los requisitos para que efectivamente uno le pueda prescribir ese método, porque no todos los cuerpos ya están adaptados para cualquier método. Cada persona tiene su propio perfil, y de acuerdo al perfil de esa persona se prescribe el método. Pero lo más recurrente y lamentablemente lo más costoso hoy día dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración son los implantes subcutáneos, ¿ya? Y dentro de los implantes subcutáneos existen estos como prescripción desde el servicio público por un tema de vulnerabilidad, ¿ya? Y por eso yo nombré los hospitales, los 69 hospitales, porque una forma de efectivamente asegurar que la persona va a tener su método de anticonceptivo desde su posparto, sobre todo aquellas hoy día mujeres que son altamente consumidoras, ¿ya? Es que se nos ha permitido a las matronas y matronas del país ofrecer este método ya en el posparto inmediato. ¿Y qué ocurre con eso? Y aquí yo creo que va la respuesta que usted quiere escuchar, diputada. No todos los servicios disponen de estos métodos de implantes subcutáneos, ya sea de un laboratorio o de otro. Aquí yo no estoy nombrando los laboratorios, estoy nombrando implantes subcutáneos, que es el más efectivo, ¿ya? No todos los hospitales pueden ofrecer este método porque dependen del número de implantes que compren los servicios y que habitualmente son de distribución a la atención primaria. Entonces, cuando muchos de los hospitales logran ofrecer mediante programas específicos esta entrega de este método, es porque efectivamente se ha desmantelado del número que compran en la atención primaria para los CEFAM, ¿ya? Y es el servicio, la matrona encargada del servicio, la que distribuye, un ejemplo, 7 para el hospital del Carmen, pero esos 7 del Carmen seguramente desabastecieron algún CEFAM del Servicio de Salud Central. Entonces, por eso yo siento que es muy importante que esto no pueda seguir ocurriendo, porque de lo que nosotros hemos vivido y evidenciado desde la matronería es que efectivamente se disminuye el embarazo no deseado con un método de larga duración que hace que las mujeres puedan tener una vida sexual tranquila por la vida sin tener que pensar en la pastillita diaria que se le olvidó o en la inyección que no se colocó. Eso. Muchas gracias, Anita, muy importante. Creo que se han despejado algunas dudas que fueron naturales, ¿cierto? Cuando se nos presenta primero que hay un laboratorio, surge inmediatamente la suspicacia. Creo que fue muy importante aclarar que no se trata de ese laboratorio como lo hicieron, sino que es más bien... Sí, pero me gustaría, porque se dejó claro, y como es un punto que a mí es muy sensible, que me interesa despejarlo, me gustaría que volvieran a hacer el énfasis en eso, que no se trata de este laboratorio. Anita, me gustaría que... Bueno, yo la verdad que debía el partido diciendo también que yo también tengo, ¿cómo se llama? Ningún problema con ningún laboratorio porque no recibo dinero de ninguno, ¿ya? Yo acá estoy exclusivamente colaborando, y a propósito de la pregunta que hizo usted, Presidenta, al comienzo, ya, como le dije, nosotros llevamos 5 años trabajando en esta propuesta, a propósito de que precisamente los métodos de larga duración que corresponden a los implantes subcutáneos son los que lograron en este país bajar el embarazo adolescente. Una de las cifras que nosotros manejamos, que en diciembre del año 2012 hubo en este país 1.000 embarazos adolescentes entre 10 y 14 años. 10, ¿ya? Perdón, 1.000 embarazos. Y en diciembre del 2013 había 500. Todas esas entrevistas las tiene el Instituto Nacional de la Juventud, ¿ya? Y precisamente es el Instituto Nacional de la Juventud el que más nos ha instado en que nosotras podamos trabajar con los métodos de larga duración, especialmente con los implantes subcutáneos. Y en ese espacio hay muchos laboratorios que efectivamente pueden vender el implante subcutáneo.
no solamente Organon. ¿Qué agradezco yo de Organon? Es que nos ha ayudado a hacer las investigaciones posibles, todo lo que pudiéramos tener de información, ya que ha sistematizado la información, y que más allá de lo que nosotros hemos aportado como matronas, ellos nos han aportado otros tantos datos más. Muchas gracias. Tenemos que dar por... no, Elia, ¿tú querías una palabrita? No, ya, porque nos tomamos harto tiempo acá. Muchas gracias. Seguiremos conversando, creo que es muy importante. También son claras, son naturales las dudas o las aprensiones que puedan surgir, pero sin duda que si podemos avanzar en dar realmente mayor protección a un número más grande de niñas, mujeres que lo necesiten, sin duda que es muy importante. La verdad que tenemos cifras muy elevadas todavía de embarazo adolescente, embarazo no deseado, y evidentemente si tenemos mecanismos que nos permitan cubrir esto de mejor manera, tenemos que ver la manera de avanzar hacia eso. Así que agradezco muchísimo a todos quienes expusieron y espero que podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Presidenta, ¿Sí? ¿podríamos cerrar con un brevísimo comentario que como quedó dando vuelta ahí? Pero de 30 Sí, segundos, de verdad Mayela, que no por tengo favor. más tiempo. Sí, Mayela. Sí, muchas gracias, José Ignacio. Y en estos 30 segundos solamente queremos reforzar el hecho de que los métodos de larga acción involucran implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos y la T con cobre. Si nosotros rompemos las barreras de acceso y acompañamos en todo lo que es una debida consejería, con todas las opciones anticonceptivas de larga acción, es que definitivamente podemos resolver o disminuir de forma importante el embarazo no planificado en adolescentes, porque los adolescentes son las que prefieren justamente los métodos de larga acción porque son discretos, porque son seguros y porque evitan los 365 días de olvido de las píldoras, siendo los métodos de larga acción 20 veces más efectivos. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Perdón que interrumpa, pero tenemos que, porque si no vamos a dejar sin tiempo a quienes nos están acompañando aquí también presencial. Muchas gracias. Gracias. Me despido precisamente de todas y todos. Gracias. Vamos a seguir Muy amable. avanzando hacia el segundo punto. Teníamos recibir al señor René Fuchslocher, espero haberlo hecho bien, director de la Fundación Chile Libre, doctor Gustavo, en telemático, sí, doctor Gustavo Sepúlveda, coordinador de comunicaciones de APSIN, y doctor Patricio Villarroel, presidente de APSIN, que nos pidieron exponer sobre las incertidumbres con respecto a las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y el Tratado de Pandemia. Tenemos 10 minutos, les voy a pedir que tratemos de ceñirnos al tiempo para que no dejemos a nadie sin... ¿está en presencial? Perdón, pensé que venían... por acá, por favor. Están híbridos, ya, perfecto. Perfecto. ¿Quién comienza? Perfecto. Entonces le damos la palabra al señor René, que está conectado. ¿Sí? Sí, diputada, señora presidenta, con su venia y por su intermedio, la saludo a usted y a toda la comisión, agradeciendo el tiempo que nos ha concedido, agradeciendo su interés en esta materia que consideramos de la máxima relevancia y en atención al tiempo, y para darle todo su espacio a las demás personas que tienen que intervenir, a ustedes mismos en su arduo trabajo diario, es que seré bien sucinto. Bueno, como es conocido, efectivamente, existe en este minuto dos mecanismos, digamos, dos tratados internacionales que se están negociando de forma simultánea en la OMS. Uno de ellos, y que ha llamado más la atención por su nombre, es conocido popularmente como Tratado de Pandemias. Pero en paralelo, y básicamente con el mismo contenido, se está negociando diferentes enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Cuáles son aquellos puntos, que la verdad son varios, son 300 y tantas enmiendas que se proponen al Reglamento Sanitario Internacional, pero cuáles son aquellos puntos que a mí, desde un punto de vista jurídico, me llaman más la atención? Después el doctor Villarroel hará a su vez sus observaciones respecto en el ámbito más técnico del área médica, digamos. Pero jurídicamente, como iba diciendo, y entiendo que ustedes tienen impresas las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, haré mención a los 3 primeros artículos que creo que son los más relevantes en cuanto a su enmienda.
El artículo primero de este Reglamento Sanitario Internacional elimina la frase que establecía que las recomendaciones, sean permanentes o provisorias, de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de su director general o de sus directores regionales, dejan estas de ser no vinculantes y pasan a ser vinculantes. En el artículo segundo, además, se establece que estas recomendaciones o las medidas que tome la Organización Mundial de la Salud, es decir, su director general o sus directores regionales, ya no son solamente respecto de actuales emergencias de salud, sino que también puede deberse o pueden referirse a potenciales impactos en la salud pública. Y tercero, y a mi juicio más importante, se elimina expresamente la frase que todas estas medidas que tome la Organización Mundial de la Salud deban hacerlo con pleno respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Se elimina completamente la obligatoriedad que tiene la Organización Mundial de la Salud de ceñirse a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales y a la dignidad de las personas. Y esto, desde mi perspectiva, afecta no solo el ordenamiento jurídico interno, sino también el ordenamiento jurídico internacional. No nos olvidemos que a partir del año 1948, en la posguerra, digamos, en pleno periodo también de descolonización, nace la Organización de las Naciones Unidas, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece claramente que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección de la ley, igual protección de toda discriminación que infrinja la declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, esto en el fondo implica no solo afectar el ordenamiento jurídico interno, no solo nuestra Constitución vigente o la que eventualmente se pudiera dictar en el futuro, sino que además se afecta gravemente a un tratado internacional del calibre que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto se está estableciendo la posibilidad que el director general de la Organización Mundial de la Salud y sus directores regionales actúen sin respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, además de forma obligatoria y además sobre la base de potenciales impactos, no de problemas actuales de salud, que es aquello para lo cual en este minuto está facultado. En otros temas, siguiendo esta misma línea, digamos, también se elimina la obligación del Estado afectado por un eventual problema de salud, sino que todas estas medidas pueden ser tomadas sin siquiera tomar en consideración lo que disponga o lo que considere internamente este Estado. Además, se elimina la posibilidad que tengan las naciones de oponerse a la declaración de una emergencia dentro de su territorio. También se establece que estas emergencias de salud pública de importancia internacional, las llamadas ESPI, pueden llegar a serlo todas aquellas que tengan la potencialidad de convertirse en una, no aquellas que estén afectando actualmente la salud internacional. Finalmente, se establecen una serie de facultades prácticamente omnímodas en favor de la Organización Mundial de la Salud para tomar medidas que afecten el ámbito interno de los países, ya sea en la restricción de las libertades de las personas, incluso la restricción de la prensa, pero también que pueden permitir la requisición de bienes, de patentes médicas y de otro tipo de medios de producción que permitan, a juicio único de la Organización Mundial de la Salud, enfrentar una potencial emergencia sanitaria y además sin respeto a las libertades, a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas. Es decir, se le está asignando un poder gigantesco, nunca antes visto en el ordenamiento jurídico internacional, a una sola persona, que no ha sido electo por nadie más que por una asamblea. Entonces, consideramos que esto es de la mayor gravedad, señora Presidenta, y con esto cedo la palabra al doctor Villarroel. Muchas gracias, doctor Villarroel. Bueno, muy buenas tardes a todos, Presidenta, diputados, diputadas. No sé si se puede seguir compartiendo la pantalla. Hay que recordar un poco dentro del contexto que nosotros como agrupaciones lo que queremos es informar.
informar temas que no se están comunicando en forma oportuna. Nosotros no estamos atacando a la Organización Mundial de la Salud, solamente estamos informando de que están habiendo cambios que están pasando a llevar lo que originalmente era la Organización Mundial de la Salud. Era una medida, una institución consultiva, y en base a los cambios, las enmiendas que se estarían haciendo ahora, posiblemente no sería consultiva, sino se tendría que hacer caso de todas las directrices que digan ellos, pasando por sobre los criterios de cada país, inclusive pasando por sobre lo que pueden ser tratamientos propios de cada país, situaciones de cada país. O sea, nuestra realidad de salud es distinta a la de nuestros vecinos y es distinta a lo del hemisferio norte. Por lo tanto, es importante tener presente esto, leer las enmiendas que están, cada uno las tiene, y poder ver realmente lo que nosotros estamos diciendo. No estamos diciendo algo inventado, sino que es desde la misma página de la Organización Mundial de la Salud. Es muy grave la pérdida de los derechos humanos frente a una emergencia, es muy grave perder la dignidad, y es muy grave también perder las libertades. Entonces se los dejo ahora mientras tanto. Muchas gracias. ¿Lo puedo compartir acá? ¿Cómo? Ahí. No avanzó. Ahí sí. Anterior. Ahí sí. Sí. Ahora, existen dos documentos que se comenzaron a trabajar desde el año 2022. Uno son las modificaciones o las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, que son alrededor de 307 enmiendas, y son 33 artículos de los 66 que tiene el Reglamento Sanitario Internacional, y paralelamente también se está trabajando en un nuevo tratado pandémico. Son dos documentos que llevan mucha información y que se están haciendo en forma paralela. No sabemos por qué se están haciendo así en este momento, pero lo que involucra es que los tiempos para poder revisar cada una de las cláusulas son muy pequeños, muy escasos. Y el segundo es el nuevo tratado pandémico, que se hizo un borrador cero recién en el año 2023, donde uno de los puntos más importantes es que aquí los Estados miembros tienen que reconocer a la OMS como autoridad directa coordinadora en materia de salud mundial, así como su papel central como autoridad directora y coordinadora en el trabajo de salud internacional y en la prevención de pandemias, preparación, respuesta y recuperación del sistema de salud, y la convocatoria y generación de evidencia científica. Esto es súper relevante, principalmente porque está haciendo de que la Organización Mundial de la Salud lo que quiere es ampliar sus poderes para poder tomar decisiones sin necesidad de estar de acuerdo los países miembros si se alcanzan a firmar estas enmiendas. Se entiende cuál es el objetivo. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy día el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, cerca del 20% corresponde solamente a los países miembros. El 80% restante es de países y también instituciones, fundaciones privadas. Y lo más relevante de eso, aquí lo podemos ver: Alemania, uno de los que más aporta, la Fundación Bill y Melinda Gates. En cuarto lugar, la Fundación Gavi. ¿Quién es la Fundación Gavi? Principalmente ellos promueven lo que son vacunas. Por lo tanto, si yo tengo una institución que cerca de su 88% de su financiamiento, porque de ese 80% son cerca del 88% es financiamiento dirigido, no es para la Organización Mundial de la Salud, es para los proyectos que las industrias y los filántropos entreguen. Y si eso implica que hay que generar vacunas, es lo más probable que frente a una futura pandemia se piense en vacunas solamente y no se piense en otras medidas que han sido hasta ahora, por ejemplo, censuradas. Entonces es súper importante tomar presente esto, que la Organización Mundial de la Salud hoy día, no como era antes, es una institución ya prácticamente privada y que depende de entidades privadas, principalmente. Es un tema difícil de comprender, a veces no aceptable cuando uno ha trabajado mucho tiempo conociendo la institución, pero hoy día las directrices pueden estar
pueden estar un poco influenciadas, y eso implica que si el director general empieza a tener mucho más poder frente a una situación de emergencia, las directrices también pueden estar comprometidas de acuerdo a las personas que financian esta institución. Por lo tanto, lo ideal es que la Organización Mundial de la Salud permanezca como una entidad consultiva, ¿ya? No debe tener autoridad para establecer tratamientos médicos, no debe tener poder para censurar puntos de vista diferentes, porque eso está también en el tratado pandémico. Cualquier persona que no diga lo que ellos dicen va a ser censurado. No debemos tener autorización para anular decisiones hechas por naciones soberanas respecto a sus medidas sanitarias. Esto, aunque parezca extraño, está en el tratado pandémico, y es cosa de que lo lean, que cerca del 95%, no, acá no son las enmiendas, cerca del 95% por lo menos de las personas que nosotros hemos preguntado, incluyendo parlamentarios, no tienen idea de estas enmiendas. Bueno, nosotros por transparencia tuvimos que preguntar quiénes son las personas o los delegados que representan a nuestro país y que son los que van a votar. En primer lugar, efectivamente son los ministros, y después hay una serie de delegados, bueno, aquí están los nombres, los cuales ellos también conforman este grupo que van a Ginebra, y ellos son los que están dentro de la Asamblea Mundial de la Salud y son los que votan estas enmiendas. Estas enmiendas no pasan, estas preguntas no pasan por ninguna comisión de salud, no pasan por el Senado, no pasan con el Congreso, como lo fue en el año 2008 cuando se autorizó, se aprobó el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que es lo que queremos, de alguna forma, es queremos solicitar que alguna de los delegados que se presentaron en la última reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, saber cuál es la postura de Chile frente a estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y al Tratado de Pandemia, a la brevedad. También revisar por partes, o sea, ojalá la Comisión de Salud revise estas enmiendas y entregue una postura también al respecto, con respecto a lo que significa, por ejemplo, la soberanía. Lo otro es distribuir a todos los senadores y diputados de la República estas enmiendas también para que tengan conocimiento de un tema de nuestro país. Distribuir a la prensa estas enmiendas, fomentar su debate a nivel público y considerar a la OMS como una entidad privada actualmente con potenciales serios conflictos de interés. Muchas gracias por la presentación a ambos doctores. Abro la palabra, diputada Molina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo trabajé bastantes años en la Organización Panamericana de la Salud, así que conozco por dentro cómo funciona. Por ningún motivo la Organización Mundial de la Salud puede imponer una sanción a los países. Eso es absoluto. Ningún documento lo que sí se le ha dado, sobre todo por todos los temas del cambio climático, todos los problemas que sabemos que van a venir, distintos tipos de epidemias por el cambio climático y otros tipos de situaciones mundiales, es que los mismos países le han dado atribuciones a la Organización Mundial de la Salud, y cuando hablo de países, sí, por lo que representan a los países, porque la OMS tiene una oficina en Europa, en Asia, en África, y también tiene para América Latina y el Caribe, que es la Organización Panamericana de la Salud. Todas las decisiones se discuten entre todos los grupos de trabajo, se arman comisiones, igual que en todas partes. Pero yo creo que es importante probablemente que nosotros conozcamos estos cambios que se están haciendo al Reglamento Sanitario Internacional, pero todas estas cambios, enmiendas, lo que se votan, no son ¿Acá? ¿Le vamos a votar acá? No, se votan allá. Los países no tienen ninguna. Claro, que por eso preguntaba, porque según entiendo, en el reglamento anterior pasó por el Congreso según la sí, pero no porque ya. Chile fue una de las partes. Ya. De hecho, la doctora Jimena Aguilera fue una de las que Sí. dirigió el reglamento internacional, por lo tanto, pero yo creo que sí, podríamos perfectamente, yo creo, pedirle a la doctora Aguilera o a alguien del ministerio que nos cuente exactamente cómo han sido los procesos. No, lo que yo quiero aclarar es que, bueno, primero que nada, ni la OPS ni la OMS tienen ningún rol de tipo que dé obligatoriedad a los países. Los países que quieren toman la recomendación, porque lo que hace la OMS Claro, es yo me recomendar. imagino. Sí, por supuesto. Es recomendar, pero basado en evidencia, basado en estudios. Ahora,
yo quería aclarar que Gavi, que es se formó especialmente hace muchos años atrás, ha generado cambios en la salud infantil del mundo impresionante, porque todas las vacunas, tétano, difteria, tos convulsiva, sarampión, parálisis infantil, todas las patologías que son prevenibles con vacunas, los países pobres no pueden comprar vacunas. Entonces Gavi se hizo una organización con donantes para poder comprar las vacunas más baratas. Entonces también a mí me preocupa que se le esté dando a la Organización Mundial de la Salud, que todo lo que, mira, el tema con los conflictos de interés es súper grande, siempre ahí, son terribles, que me llama la atención, como que sentí que de alguna manera se dejaba traslucir de que prácticamente la OMS está como entregada a la industria que fabrica vacunas. Yo creo que ahí hay bastantes competencia. Ustedes vieron para el COVID, la mayoría de las vacunas, algunas se demoraron mucho tiempo en que la OMS no es que las autorice, pero que las recomiende. ¿Ah? Entonces a mí me preocupa un poco dejar como una percepción de que es como que se está tomando atribuciones que no le corresponden, porque yo creo que ahí cada país tiene la obligación de tomar su decisión. No, pero también si ve que la Organización Mundial de la Salud se está pasando para la punta, tendrá que poner, porque, y la otra cosa, que aquí hay una oficina de la OMS, por lo tanto, si nosotros queremos citarlo, podríamos perfectamente, ¿no es cierto?, y pedirle cuál ha sido el proceso y todas las cosas, porque aquí hay una representación OPS-OMS. Perfecto, diputada Molina, súper atingente. Al tiro le doy la palabra al diputado Romero, al diputado Lilayú, al diputado... Vamos con calma. Decir que, por supuesto, obviamente no podemos dar una opinión, yo no lo he leído esto, tengo que ser sincera, creo que requiere un poco de tiempo, pero obviamente que yo creo que a lo que todos nos preocuparía es lo que usted acaba de señalar la doctora Molina, que obviamente los países tienen su autonomía, su soberanía, y que eso no se debe ver afectado por algo así. Por eso creo que tenemos que revisarlo, y me parece una muy buena medida que llamemos a alguien de la propia OMS que nos pudiera exponer y pudiéramos contrastar. Sin embargo, yo creo que estaría bueno que nos comprometiéramos a mirarlo, a estudiar esto y poder generar, no sé, una conversación, una opinión nosotros internamente, para conversar para cuando recibamos a la persona de la OMS. No se trata de cuestionar, pero yo creo que siempre la sana crítica, el poder mirar, o sea, creo que es parte de hacernos nuestro juicio. Diputado Romero. A ver, y aquí esto no es tan fácil. Yo primero quiero agradecerle a las personas que expusieron de traernos esto e informarnos. Solamente para que la comisión lo tenga claro, yo tampoco lo he leído y parto de la misma base de lo que dice la presidenta, que esto es un documento que hay que estudiarlo. Pero cuando vemos la primera página, dentro de las enmiendas se presentan del siguiente modo: dice, tachado, propuesta de suprimir texto actual. Subrayado en negrita, propuesta de añadir texto. Si uno se va a la página 32 y 33, se establece un comité de aplicación, ¿ya? Entonces se parte diciendo que los estados partes, esto está en lo que se pretende incorporar, establecerá un comité de aplicación integrado por todos los estados partes con reuniones anuales que sean responsables de examinar la información que le presente la Organización Mundial de los Estados partes en relación con sus respectivas obligaciones en virtud del presente reglamento, ¿ya? Después sigue hablando de las obligaciones, cooperación y todo, pero ya se dice obligaciones. Esto es nuevo, doctora, por eso yo creo que es distinto a lo que usted a lo mejor conoció en su minuto, pero después viene en la página 33, los estados partes establecerán un comité de cumplimiento. O sea, si fuera voluntario, no se trata de algo que no se pueda cumplir, digamos. De cumplimiento, que se encargará lo siguiente: considerar información que se le presente a la organización y los estados partes en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente reglamento. Entonces, yo creo, presidenta, que efectivamente esto hay que revisarlo muy bien, porque claro, a lo mejor la doctora Molina tiene toda la razón, en su minuto eran recomendaciones. Hoy día estamos hablando de cumplimiento y de obligaciones, y por lo tanto yo creo que merece un examen más acucioso, y hago mía y la apoyo, presidenta, la necesidad de que venga gente de la Organización Mundial, vengan más abogados que hablen sobre esto, porque efectivamente el tema de las libertades es fundamental y es un derecho humano, y que tiene que estar, en el fondo también tiene que quedar supeditado a lo que nosotros como representantes de las personas vemos. La restricción de las libertades se establecen primero por ley, y también las autoriza excepcionalmente el Congreso Nacional, no un reglamento y no un organismo internacional.
Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Lilayú. Yo, en primer lugar, también saludar al doctor y también a don René Fuchsloger, como usted lo pronunció muy bien. Él es de Puerto Montt. Yo conozco la familia y los brillantes que son como abogados. Él es abogado, el doctor, mi vecino, doctor, médico. Y la verdad es que yo creo que ellos hicieron un trabajo, no sabía exactamente, no lo leí tampoco, desde el punto de vista legal. Yo creo que es delicado, por decir lo mínimo, cuando empiezan a hablar de conflicto de interés. Yo creo que siempre en cualquier actividad de la vida humana uno tiene que de alguna manera criticar o poner en duda muchas cosas. En la medida que vamos poniendo en duda muchas cosas, probablemente haciendo la verdad y probablemente ahí nos orientan. Es probable que ellos estén equivocados, es probable que a lo mejor están exagerados, es probable muchas cosas, pero a lo mejor no. Y en esta comisión justamente es la idea de revisar esto y poner la duda. Ellos es lo que vinieron acá y plantaron la duda, y la verdad es que a mí el conflicto de intereses, evidentemente hay grandes cantidades de capitales en el mundo, y nombró usted, yo creo que hay mucha gente altruista, millonarios y todo lo que usted quiera, pero también puede subyacer no solamente ello, puede haber algo que yo quiero despejar. Y bajo ese punto de vista yo creo que hay que, sí, claramente hay que invitar a la doctora Jimena Aguilera, que está ahí a lo mejor probablemente como ministra, ¿cierto?, en la cual tenemos que ver lo que ellos están planteando. Ese conflicto de interés a mí me preocupa bastante de despejar en relación a eso. Yo solamente quería hacer una observación. Cuando uno da por plantado muchas verdades, y sobre todo en la medicina, a veces nos equivocamos. Yo leí atentamente hace unos meses atrás, la historia de una investigadora que empezó a investigar el ARN mensajero, ¿cierto? La doctora que nadie le tiró el mundo de la comunidad, y todos dieron por descontado que el ADN es lo más importante. Incluso resulta que la dejaron afuera, ella se pudo mantener como pudo, y ahora fue nombrada Premio Nobel de Medicina. Y ahora en este momento todos saben, y ahora ella es directora de un montón de otras directivas. Lo que se hizo en su momento, lo que se destacaba, ya no, dijeron que la ARN no llegaba a ninguna parte, y llegó. Ella es Premio Nobel de Medicina y hizo las vacunas, independientemente que las vacunas se hicieron también con el ARN, pero creo que hay que escuchar. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que la tarea para la casa que nos llevamos es leer este documento, que no lo conocemos, y desde ya quiero recabar el acuerdo, más allá de que le doy la palabra ahora al diputado Locomarcino, para invitar a la OMS como representante y al ministerio para que podamos escucharlo. Yo creo el ministerio, exacto, a las dos, porque tal como dice el diputado Lilayú, aquí en hacerse preguntas, en cuestionarse, nunca haber pecado. Lo importante es tener toda la información, y si hay cambios, tal como están planteando acá, a lo mejor el documento o lo que conoce la doctora ha tenido alguna variación, y que lo vea la ministra y que nos cuente los cambios. Diputado Lagomarcino, sobre el punto. ¿Sí? Sobre el acuerdo. Sí. ¿Pudiéramos agregar a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores que esté viendo la negociación? Porque entiendo que... ¿Sí? Porque evidentemente, si bien tiene aspectos sanitarios, técnicos, también para conocer el estado de tramitación, y nos puede explicar más bien cuál es el grado de influencia. Perfecto, ¿hay acuerdo? Se toma el acuerdo, perfecto. Concordado el acuerdo. No, perdón, ¿qué es la palabra? Y la palabra, pero sí, la palabra me falta, ¿no? Estoy a hacer largo y estoy preocupado por los expositores que vienen. Me imagino diputada, presidenta, pero los temas sí, tienen sus complejidades. Yo creo que aquí hay que ser un poco más mesurado y ponderado, porque efectivamente hay que vislumbrar el equilibrio entre distintos aspectos. El primero, yo quiero partir diciendo que yo creo que cada uno de los países tiene una soberanía propia, no transgredible desde el exterior, pero que también organismos como la Organización Mundial de la Salud tienen la posibilidad, y para eso la hemos constituido como humanidad, de dar recomendaciones a los estados partes. Ahora, evidentemente, ante situaciones excepcionalísimas, como puede ser claramente una pandemia, es evidente que la mayor armonización de las normas ante esos escenarios puede llevar a que la respuesta global sea más efectiva que cada uno con normas desarmonizadas o diferentes la una a la otra. También creo que un aspecto muy importante de esto es una cuestión, y más allá de llevarlo al punto más extremo, que es los mecanismos de vigilancia y monitoreo que tienen cada uno de los países. Porque así como nosotros, yo tengo
fuera de las discrepancias que puedan haber, pero yo tengo confianza en torno a los números que emite Chile en cuanto a las cifras de tuberculosis, de lo que fue el COVID-19, aunque era más complejo porque era día a día, la enfermedad de notificación obligatoria y la tanto inmediata como diferida, semanal. Yo tengo mucha confianza en eso. Creo que Chile está a la vanguardia en cuanto al monitoreo y la vigilancia, y este reglamento no solamente apunta a escenarios pandémicos, sino que apunta a también tratar de armonizar que los distintos países tengan sistemas de monitoreo y vigilancia epidemiológica más robustos, similares y también, por qué no decirlo, comparables. Porque, de hecho, durante la pandemia se decía que otros países tenían mucho menos fallecidos por COVID que nosotros, pero bueno, veamos cómo funcionan sus sistemas de vigilancia y monitoreo. Yo diría que también es la hoja doble filo, podría decirse, de tener un sistema robusto de monitoreo y vigilancia, porque así como efectivamente estamos más robustos en esta materia, también cuando nos comparan con países que no tienen sistemas tan robustos, quedamos un poco más desventajados, porque evidentemente tienen números mucho menores proporcionalmente que los nuestros, pero es porque no reportan todo lo que tienen que reportar. En ese sentido, y para no alargarme más, yo creo que primero que todo ponderar el grado de influencia real que tiene la Comisión de Salud de una de las dos cámaras de uno de los estados parte de la OMS. Eso no significa que no vayamos a dar el debate y pedirle a nuestras autoridades, sea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cautelen ciertas preocupaciones legítimas que pueda tener la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados. Pero también creo que es importante ponderar el grado de influencia, entender que estos son estatutos que son adoptados por todos los organismos, y que en ese sentido esperamos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores nos representen también adecuadamente en torno a las preocupaciones legítimas que podamos levantar en la comisión que usted va a citar para tales efectos, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Perdón, ¿quién está? René Fuchsloger, ¿es posible que me conceda 30 segundos? 30. ¿Cómo no? Bueno, agradezco las cariñosas palabras del diputado Lilayú por mi zona. Le envío también a usted, señora Presidenta, un afectuoso saludo de la Fundación Chile Libre, que usted conoce. En particular, y sabido el hecho de que ustedes o gran parte de los miembros de la comisión son destacados profesionales de la área médica, tengan en consideración que yo soy abogado. Y en ese sentido les recomiendo solamente y muy respetuosamente tomar en consideración las modificaciones a los artículos 1, 2 y 3. No se van a demorar más de 5 minutos. Y con eso creo que se van a poder hacer un buen juicio de lo que estamos debatiendo o exponiendo más bien en este caso. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Don Patricio, para cerrar, 30 segundos, ojalá 25. Ya, muchas gracias. Sí, redondear lo mismo, aclarar un poco lo de la diputada Lilia Molina. Estas recomendaciones pasan a ser vinculantes. Esa es la diferencia con lo que era antes, sobre todo en temas de emergencia. O sea, ese es vuelvo a insistir, no he leído el documento, así que estoy hablando superficialmente, pero esa consideran como de los cambios más significativos. Uno de los más importantes. Ahora, recomendaciones temporales y permanentes que antes eran recomendaciones, ahora son vinculantes. Significa, en el tema de derecho, René lo sabe más, significa que hay que acatarlo. Segundo, realmente se tachan lo que es la importancia frente a una emergencia, lo que son los derechos humanos, dignidad de las personas y las libertades individuales. Y a pesar de que esto dicen puede ser algo muy excepcional, también se agrega que ahora van a ser potenciales emergencias. O sea, ya no es una emergencia, y eso va a depender del director general. Si él dice que aparece tal cosa que para él cree que puede ser perjudicial para una zona y para una región, puede establecer ahí una alerta, una emergencia, y corren todas estas enmiendas. ¿El solo? El director general. Pero no con un comité, con una comisión. No, director general. De hecho, tienen que recordar de que cuando fue el tema de la viruela del mono, el comité le dijo que no era emergencia y él dijo que sí. Y se hizo caso como una emergencia sanitaria. Y efectivamente la curva de descenso era natural, porque era una enfermedad de transmisión sexual.
Muchas gracias. Muchas Nos gracias. comprometemos a que vamos a mirar estos documentos y vamos a citar tal como ya tomamos el acuerdo para poder seguir abriendo y conversando este tema. Así que... perdón, tiene la palabra pedida. Y le Disculpe. quiero hacer presente, señor, los invitados, esto que usted ha entregado, nosotros lo vamos a subir al sistema, porque es público, ¿no? Perfecto. Ya. Perdón, don Jaime, no había visto que tenía la mano levantada. Le pido disculpas. Ahora todo No, subía la presidente, no palabra. se preocupe, muchas gracias. Tenemos que disculparse, puede tratarse muy breve. Solamente ser presente también, presidenta, que está presente acá, don Cristian García, en su calidad de jefe del Departamento de Epidemiología, pero más importante aún, en su calidad de subsecretario de su programa. Pero entendemos que habíamos venido especialmente también para este punto, pero entendemos, presidenta, por los tiempos acotados, de que uno nos comprometemos, tal cual como lo acordamos un par de sesiones atrás, a traer, digamos, una minuta y exponer cuál ha sido la postura del Ministerio de Salud respecto a este tema. Queremos comentarles, sí, tres cosas muy breves. Primero, que por definición todo acuerdo implica ciertas concesiones. Si no, no hay acuerdo. O sea, un acuerdo, no conozco un acuerdo donde una de las partes imponga toda su postura a otra. Pero también se ve muy claramente... Se le escucha medio como debajo del agua, Jaime. ¿Y Como ahora? que está con audífono a lo mejor, ¿o no? No, no estoy con audífonos. Ah, ¿Y ya. ahora? Presidenta, lo segundo es comentarle que estamos disponibles para despejar todas las dudas. ¿Ya? Perfecto. Todas y cada una de las dudas que aquí se han planteado, pero por cierto, lo que desde ya quiero dejar tremendamente claro es que ni la OMS, ni la OPS, ni el Estado de Chile van a variar algo que atente contra la dignidad de las personas y los derechos humanos. Porque eso Perfecto. obviamente no es ni ha sido la postura de este gobierno ni de varios gobiernos anteriores. Eso simplemente no necesita análisis. Eso Muchas no gracias. Presidente. Muchas gracias, Jaime. Entonces continuaremos. Y yo agradezco entonces a los invitados y damos por cerrado a esta presentación. ¿Usted le quedó, faltó algo que decir? No. Le vi cara de que era algo urgente. Ah, Ya que insiste, ya le estoy presidenta, leyendo la mente yo. yo creo que esto también se condice con algunos aspectos de lo que vivimos en pandemia. Yo creo que el Código Sanitario tiene a veces más poder, me atrevo a decir, que la Constitución Política de la República. El artículo 26, si mi memoria no me falla, que es el que establece los estados de alerta sanitaria. Yo creo que nadie puede negarse a la medida sanitaria en un contexto excepcionalísimo, pero yo sí tengo la fiel convicción de que es necesario democratizar y darle también un aparato político en torno a las decisiones de la alerta sanitaria, porque finalmente la alerta sanitaria puede limitar derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de la República sin pasar por el Congreso y con y los mecanismos de control que tienen dichos estados excepcionalísimos, y que obviamente es la aprobación de ellos cada cierto tiempo por el Congreso de la República, como lo hacemos con el estado de excepción de la Araucanía. Entonces yo creo que sí, en Chile falta una revisión al estado de alerta sanitaria que, insisto, a veces parece que tiene más poder que la misma Constitución. Y con ello yo no digo que no necesariamente se tengan que tomar esas decisiones que se tomaban en el respectivo momento, pero sí Pero que... democratizar el cómo se toman Sí. y la transparencia de aquellos. Sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, lo interpreté perfectamente, diputado. Bueno, muchas gracias y disculpen lo apresurado, pero es que no queremos dejar de escuchar a nadie en esta tarde de lunes. Muchas gracias a ambos invitados y gracias a don Jaime también que intervino. Y ahora sí, vamos a seguir. Vamos a recibir a la señora Liliana Castro, presidenta de la Corporación Nacional de Fibrosis Quística, y la doctora Gema Pérez, en representación del equipo Fibrosis Quística del Hospital Ezequiel González Cortés y de la Clínica Dávila. Este motivo, cierto, de la exposición es vinculado particularmente con niños y niñas que se encuentran afectados por esta enfermedad que daña los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Le damos la palabra a quien está conectada. Perdón, que soy media ciega y no veo bien en la pantalla. Gema Pérez, sí, Pérez. ya, perfecto. La doctora Gema Pérez, le damos la palabra. ¿Van a exponer las dos o va a exponer una sola? Yo diría que vamos a ser complementarias. Ya, Vamos a contestar las dos. entonces, ojalá 5 y 5 minutos a cada una, lo más breve Sí, que pueda. Muchas gracias. Yo visto de las Perdón sí. perdón por hacerlos correr, pero es que así nos pasa, ¿no? Así que gracias. Sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, como muy bien decía la presidenta de la comisión,
Efectivamente, la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica que afecta diversos órganos, pero principalmente la afectación mayor y la que causa la muerte de nuestros pacientes es la afectación respiratoria, y es por eso que los broncopulmonares, tanto pediátricos como adultos, son los líderes del equipo de fibrosis quística. Me imagino que también ya han tenido solicitudes previas de otras entidades, pero principalmente sí, trabajo en los dos equipos de salud, tanto público como privado en fibrosis quística, pero soy miembro de la Comisión de Fibrosis Quística de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica también. Y hoy día, en vez de Liliana, que por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar, está Beatriz Trener, que también es directora de la Corporación de Padres y Pacientes con Fibrosis Quística. Bueno, recordar que, aparte de la enfermedad, que tiene distintos efectos este tratamiento. Su alto costo no es que justifique lo que realmente hace, pero realmente es nunca visto antes para la historia de la fibrosis quística. Cuando yo estudiaba desde el internado, nosotros sabíamos que los pacientes fallecían precozmente, y muchos de ellos los perdí en el camino, tanto en el internado, en pediatría, y después cuando estudié enfermedades respiratorias. Todos los intentos anteriores de la industria farmacéutica por lograr una cura para la fibrosis quística eran realmente fallidos. Y lo que existe actualmente, que son varios, tienen distintos efectos. Lo más importante que es mejorar la función pulmonar, mejorar el estado nutricional de nuestros niños, que en general son desnutridos, pero también tiene otros efectos extrapulmonares que tienen que ver no solo para la enfermedad, sino la calidad de vida, y también que ellos van a ser parte de nuestra nueva sociedad y van a aportar tanto en mejorar la tasa de natalidad de nuestro país. Muchos de ellos son profesionales, tenemos pacientes con fibrosis quística que son grandes abogados, psicólogos, ingenieros y, por qué no, también diputados, médicos, y que puedan aportar a nuestra sociedad. Los distintos efectos que se están viendo a lo largo del mundo con el uso de esta terapia ha tenido que ver con que los pacientes que ya tienen alterada la fertilidad están teniendo hijos también. Los medicamentos moduladores que mejoran la proteína del CFTR, que es la alteración de la fibrosis quística, son estos los disponibles en el mercado. Ninguno de ellos se distribuye en Chile. En estos momentos los pacientes lo obtienen a través de recursos de protección que se presentan y van llegando a las distintas instancias, y actualmente se están consiguiendo a través de la Corte Suprema, como última instancia, por supuesto. Y el que son más importantes, o lo que han mostrado mayor efecto, o que alcanzarían a tener mayor relevancia y tener mayor cobertura en nuestro número de pacientes, es el último, que es la famosa triterapia, que incluye el Exacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, y que actualmente desde marzo de este año se puede ocupar a partir de los 2 años en todos los pacientes que tengan al menos una mutación del TAF508. Estas son las mutaciones que actualmente se han ido incluyendo, que son mutaciones de clase 2, igual que la del TAF508, en que los pacientes todavía tienen cierto grado de funcionalidad de la proteína, y por lo tanto este corrector potenciador podría mejorar su función, y por lo tanto obtener todas las funciones que realizan estos moduladores. Con respecto a los efectos que tenemos, y que son los más categóricos de todos estos estudios que se han hecho ya a nivel mundial, el mayor estudio es un estudio francés del año 2000 con más de 400 pacientes, que muestran que van mejorando y van disminuyendo altos costos que actualmente existen para nuestros pacientes. Todos los medicamentos que existen en el GES o la ley Ricardo Soto para los pacientes con fibrosis quística son solamente paliativos, no tienen ninguna curación de la enfermedad, y si por A o C motivo no pueden tener acceso o no se realizan correctamente, o su mutación es muy agresiva, el diagnóstico es muy tardío, que sigue siendo en Chile porque todavía no se ha logrado tener en todo Chile el screening neonatal con el tripsinógeno, va a hacer que nuestros pacientes lleguen muy tardíamente, fallezcan o requieran rápidamente a temprana edad trasplante. Va mejorando el costo de la utilización de lo que implican en insumos, en antibióticos, en hospitalizaciones. Por otro lado, va mejorando, y que es lo más importante, aquí en promedio un 8.7%, pero los pacientes que ya tenemos en Chile tienen en promedio mínimo un 15% de mejora
de su BEF1 en los primeros meses de utilización de Trikafta. Va mejorando también la función de su sistema pancreático y reduciendo incluso el uso de enzimas. Las enzimas pancreáticas también son de alto costo. Y, por supuesto, disminuyen un 85% el riesgo de trasplante en nuestros pacientes y, más importante aún, el 72% de muerte. En Chile, hasta hace muy pocos años, la tasa de vida promedio, la esperanza de vida promedio en fibrosis quística era en 15 años. Actualmente estamos 25, 30 años, pero muchos de ellos han sido trasplantados. Y con Trikafta puede llegar a la edad de cualquiera de los que estamos presentes, tanto presencial como telemáticamente en esta comisión de hoy. 75, 80 años fácilmente. Los estudios también mostraron distintos efectos a distintas edades, pero finalmente es lo único que mejora realmente la condición, la calidad de vida de nuestros enfermos. Tienen mejoras en la calidad de vida desde lo más básico. Muchos de los pacientes nos decían que al principio se levantaban muchas veces a ver a sus hijos a las piezas porque dejaban de toser. El paciente con fibrosis quística tose 24/7 y tose con una tos que uno sabe desde el pasillo que vienen a control. Y era tal el efecto rápido en el primer mes que los papás se levantaban a verlos si estaban vivos y por eso que no estaban tosiendo. Con emoción uno logra escuchar esos efectos. Entonces, a modo de resumen, pueden ganar en promedio en el primer mes de uso por lo menos 3 kilos. Tenemos una paciente que al tercer mes logró tener 10 kilos después de haber estado a punto de instalarse una gastrostomía para poder alimentarse a través de fórmulas continuas parenterales para lograr el peso, porque sabemos que fibrosis quística, a medida que se va desnutriendo más el paciente, más frecuentes son las exacerbaciones pulmonares, más frecuente es la caída de la función pulmonar y también es más frecuente que se hospitalice y llegue más rápido al trasplante, también más rápido la probabilidad de debut de diabetes, que también está asociada a esta enfermedad. Como también podemos disminuir los costos no solo de trasplante, sino que también de la DNasa, que son los mucolíticos que ayudan a eliminar las secreciones. Estos pacientes dependen todos los días del año, 365 días del año de quinoterapia para poder eliminar las secreciones bronquiales. Ellos no pueden tres minutos, perdón, marcando 3 minutitos, disculpe. No se preocupe. Y no logran hacer este efecto. Y por supuesto dependen de todo este tipo de cosas. Bueno, los distintos estudios van mostrando los resultados y los efectos a nivel de todos los órganos y, como decía, también disminuye los efectos en el tema de la sinusitis recurrentes, que son de ellos, los efectos asociados también cerebrales, porque puede tener también una alteración tipo Alzheimer en el futuro y, por supuesto, su estado reproductivo y que ha aumentado la tasa de natalidad y maternidad en todos los países donde ya se está usando con amplio difusión, a diferencia de lo que está ocurriendo con nosotros, que recién todavía estamos completando en algunos lugares de la quinta región el paciente que lleva 1 año de tratamiento, que fue el primer caso ganado. También vamos viendo sobre el efecto sobre el daño hepático, la fertilidad, entre otros. Entonces vamos teniendo que a través del uso de este tipo de tratamientos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos que ver qué posibilidades de acceso podemos tener y comparar con los costos que tenemos asociados a esto. Cuando hablaba del trasplante, el trasplante es muy alto costo. Son más de 100 millones que se deben costear, ya sea a través de FONASA o de las ISAPRES correspondientes, dependiendo de la previsión del paciente, pero que es cambiar una enfermedad por otra. Tampoco soluciona la fibrosis quística, no soluciona la diabetes, las complicaciones hepáticas, ni las complicaciones de insuficiencia, como sí lo haría el fármaco, y además debe depender de inmunomoduladores, tener una menor calidad de vida, porque obviamente va a tener mayor riesgo de tener infecciones por gérmenes oportunistas y agravarse y complicarse bajo esa perspectiva, y con todos los efectos secundarios que tienen los medicamentos inmunosupresores, como los corticoides, por ejemplo. Muchas gracias. Si alguien quiere, abro la palabra, pero así por 1 minutito, porque de verdad nos quedan
30 minutos para escuchar las siguientes dos exposiciones. Solo señalar que sí, bueno, sabemos de la larga lucha que se ha dado con esta condición fibrosis quística que todavía para muchos es un poco desconocida. Y la verdad es que le agradeceríamos si nos hace, yo no sé si tienen la misma presentación traducida o algo más que pudiéramos sintetizar y compartir. Tuvimos un problema técnico que lo solucionamos en este momento porque murió el computador, pero sí, se la podemos hacer llegar si nos envían un mail, lo podemos hacer llegar y con puntos directos a destacar. Y una pregunta, quizás lo mencionaron y no lo reparé el dato, el universo de pacientes que se encuentran en esta condición, ¿de qué número estamos hablando, de qué a nivel nacional? Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Trener, directora de la Corporación de Fibrosis Quística. Hola, Beatriz. Hola. Bueno, bien cortito. En este momento tenemos alrededor de 1000 pacientes en Chile que tienen fibrosis quística, de los cuales alrededor de un 80% más o menos de ellos les sirve este medicamento que hablara la doctora Pérez. 80%, ¿sí? 80% de... Perfecto. Con seguridad el 70% de los pacientes tiene al menos una mutación del TAF508. También nos faltan muchos pacientes que no tienen estudio genético porque no está garantizado por GES y vale aproximadamente 700.000 pesos el estudio y no todos los pacientes tienen acceso a esto. Perfecto. Y con respecto, también última pregunta, yo sé que estamos contra el tiempo, pero la diferencia de este tratamiento con respecto al trasplante, por supuesto, es bastante menos invasivo, me imagino. Y en cuanto a costo, finalmente. Entre costos también hay altas diferencias, porque primero la tasa de donación en Chile es muy baja. La mayoría de nuestros pacientes ha fallecido en espera de trasplante o preparándose para rehabilitación 1 o 2 años. Y la paciente que tenemos con un trasplante exitoso, la única, ha tenido que estar fuera, incluso siendo ya terminada la pandemia, porque con la campaña de invierno y cualquier cosa, cualquiera de estos virus puede generar rechazo al trasplante y perderlo. O sea, claramente les resulta más conveniente está haciendo este tratamiento que pensar en un trasplante. Y cuando pensamos en ese porcentaje que de no éxito, tienen digamos, algunos parámetros, algunos tienen como... No es un porcentaje de no éxito, sino que son pacientes que tienen otras mutaciones a las que no les sirve este fármaco. O sea, es 100% exitoso. En términos no médicos, es magia. Muchas gracias por la explicación. Bueno, creo que es un tema que seguiremos viendo y conversando. Sí, ahí me está viendo la mano Beatriz. Sí. Sí, solamente quiero reforzar en que este medicamento todavía no cuenta con el registro del ISP, ya que este registro se ingresó al ISP el 17 de marzo y según los trámites que se deben hacer para que este medicamento ya cuente con el registro, hay 2 formas de ingresarlo por el ISP para tener. Una de esas formas se demora 5 meses y la forma más larga se demora 6 meses. Estamos diciendo de que este ingresó el 17 de marzo, por lo tanto alrededor del 17 de septiembre debería haber estado listo el registro. Entonces quería ver y pedirles a ustedes la posibilidad de que nos ayuden y veamos a lo mejor en conjunto. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el acuerdo de la comisión para oficiar y preguntar en qué va, digamos, el ISP en relación a esto. ¿Le parece? Porque en este minuto, por ejemplo, hemos tenido que recurrir a la judicialización, es bien cortito, hemos tenido que recurrir a la judicialización para poder tener el medicamento. Acceder a los fármacos, claro. Exacto. Y tenemos a algunos pacientes que les han negado en la Corte Suprema porque la excusa es que no está el registro. Hay pacientes que ya han tenido el fallo positivo y que llevan 2 o 3 meses esperando que les llegue el fármaco. Perfecto. Entonces, nosotros tomamos el acuerdo. ¿Hay acuerdo? Lo voy a hacer al revés. ¿Alguien se opone? Nadie. Perfecto. Tomado el acuerdo,
vamos a oficiar entonces para saber todo el estatus y la evolución de esto, ¿cierto? Y ver también, y si nos pueden quizás mandar una minuta con las otras dificultades que estén enfrentando para poder nosotros empujar, impulsar que esto pueda avanzar, porque sabemos, créame que conozco muy bien la realidad de esta condición de fibrosis quística. El primer gran empeño en el año 2015 que hicimos de ingresar un fármaco de cannabis a Chile fue con el ISP, fue con un paciente de fibrosis quística, y ahí me tocó conocer muy en profundidad las dimensiones de esta condición, y sin duda todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sin duda que va a ser muy importante. Así que quedamos en eso y seguimos comentando, apenas tengamos resultados del oficio también les comentaremos. ¿Les parece? Cabe destacar, Presidenta, que si aparece este registro en el ISP, el laboratorio puede rebajar el costo del medicamento, porque en el fondo ya no habría que importarlo y todos esos trámites extra por cada paciente mensualmente hablando, así que eso también sería una ganancia de costos al Estado. Muchas gracias y vamos a seguir en esta conversación apenas tengamos el oficio y vemos cómo vamos avanzando. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ay, ahora sí que estamos corriendo, porque ya. Cuarto punto. No, nos quedan 2 puntos, diputada. Sí, pues por eso tenemos que apurar. Vamos a recibir ahora la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes ACHAP, de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes FEMPOF Chile y la Federación Chilena de Enfermedades Raras FECHER, a fin de poder exhibir el Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y Diagnóstico Complejo y dejarlo en conocimiento de los miembros de la comisión con el objetivo de que puedan apoyar el proyecto de ley sobre enfermedades raras que se está tramitando en el Senado, pero lo atingente a las raras necesidades levantadas desde la sociedad civil en el Plan Nacional. Así que vamos a darle la palabra ahora a... perdón, lo dije recién, ya. ¿Quién va a exponer? Perdón, no nombré a la persona expositora, me parece. ¿Quién está? ¿De la enfermedad rara? ¿No? ¿No confirmaron? Entonces, ¿ninguno de los 3? Bueno, no lo sabía, pero se ha sacado el premiado. No vinieron, así que vamos a... Sí, a ver, diputado, qué pasó con su petición, pues lo dejaron aquí plantado, no vinieron a exponer a la comisión, y con tanto esfuerzo hacemos estas sesiones especiales de día lunes, así que vea lo que pasó, pero por mientras, y así fantástico porque nos da tiempo de no correr tanto, y por supuesto que lo recibiremos, diputado Palma, en la próxima sesión, no es problema, digamos, vea qué inconveniente se generó. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ir al quinto punto, que es recibir a la representante de la agrupación Soy Apraxia, señora Melisa Rosas, para que expongan sobre la situación que afecta a niños con trastornos neuromotores en el desarrollo del habla. Esta agrupación, recordemos, está conformada por madres de niños y niñas con este trastorno neurológico del desarrollo del habla que afecta la planificación y coordinación de los sonidos del habla, la precisión y consistencia de los movimientos necesarios para el habla y se da en ausencia de alteraciones neuromusculares. Así que, sí, Apraxia, le damos la bienvenida a la señora Melisa Rosas. No eres Melisa, no. Está en Santiago, no puedo asistir. Mi nombre es María Paz y me acompaña Stephanie Rojas, que también es madre de niños con apraxia. Perfecto. Bueno, y también nos acompañan en línea la presidenta de la agrupación, Marcela, Carol y Melisa también se encuentra en línea. Bueno. Sí, por favor. Esta. Ahí en la pantalla les vamos a compartir nuestro PPT. Ya. Bueno, para comenzar les vamos a contar un poquito qué es la apraxia del habla, ¿ya? Ahí vamos. Bueno, es un trastorno neurológico, porque no se está, me esperan un segundito que no se está compartiendo. Ya, ahora pruebe si avanza. No, bueno, no importa. Bueno, es un trastorno neurológico que afecta la producción motora del habla, se diagnostica en edad temprana, idealmente, ya hay señales, pero no existen estudios y no existe información en nuestro país, ¿ya? En otros países hay ligas, centros médicos de atención especializada solo en apraxia, y en nuestro país eso no ocurre. Bueno, concretamente la apraxia del habla infantil afecta la capacidad de emitir sonidos del habla,
¿ya? Combinar con sílabas a sílabas para poder producir las palabras, porque nosotros pensamos que el habla es solo la voz, pero nos olvidamos que el cerebro debe enviar los movimientos del habla para que nosotros podamos tener una conversación fluida, y que nosotros estamos acostumbrados y no estamos conscientes de que para hablar yo necesito unir un fonema con una vocal y así sucesivamente. Entonces esa área está afectada en el cerebro de nuestros hijos, ¿ya? Entonces ellos no pueden hablar, no tienen habla, porque su cerebro no logra coordinar los movimientos necesarios para producir el habla, ¿ya? Entonces podemos decir que las causas que están en estudios, porque como dijimos anteriormente, en nuestro país no existe mayormente datos, hay causas neurológicas porque afecta al cerebro, y hay algunas alteraciones idiopáticas, pero la gran mayoría son de nacimiento sin ninguna causa aparente en exámenes neurológicos realizados a los niños, ¿ya? Bueno, no hay datos epidemiológicos, como decíamos, el diagnóstico es extraño para algunas personas, es confuso, tarda en llegar, hay familias que gastan mucho dinero llevándolos de neurólogos en neurólogos, algunos son mal categorizados como niños con autismo, siendo que es apraxia del habla. También hay niños que se da concomitante con otras enfermedades como el síndrome de Down o el TEA, niños que tienen estos dos diagnósticos más la apraxia del habla, y el enfoque del tratamiento para la apraxia del habla es totalmente distinto a un enfoque de fonoaudiológico tradicional. Entonces, debido al desconocimiento y la información de los profesionales de salud, es que, por ejemplo, en mi caso y en los casos de la gran mayoría de las personas, hemos perdido tiempo, dinero en terapias que no sirven para nuestros hijos, hasta llegar al profesional idóneo, que es el fonoaudiólogo con experiencia en motricidad orofacial, ¿ya? Quien determina y evalúa la apraxia del habla y quien diagnostica y clasifica la apraxia del habla en niveles de severidad, ¿ya? Porque hay nivel leve, moderado y severo, ¿ya? Es difícil de evaluar porque nuestro país está tan atrasado en materias de apraxia del habla infantil que ni siquiera existen pruebas estandarizadas para que se consensúe en común para todos los fonoaudiólogos y se apliquen las mismas pruebas. Esto es más bien una observación clínica, como de acuerdo a la experiencia del fonoaudiólogo, quien puede determinarlo, ¿ya? Pero nos estamos quedando atrás y al debe con la infancia en Chile, y que es algo que es considerado una discapacidad en nuestro país, pero yo les digo siempre que es la peor discapacidad cuando me enteré que es una discapacidad, porque la prótesis de un pie o de una mano uno la puede comprar, y la voz, el habla de tu hijo, tú no la puedes comprar. Simplemente se puede lograr teniendo una terapia intensiva del habla, que al menos 3 veces a la semana, y que son terapias totalmente particulares porque ningún sistema de salud las cubre. Entonces tenemos en nuestra agrupación familias que sus hijos tienen diagnóstico de apraxia del habla a nivel severo, que están sin recibir ningún tipo de tratamiento porque no tienen la capacidad económica de solventarlo. Bueno, ahora Stephanie les va a continuar exponiendo las otras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es nos da mucha satisfacción porque sentirnos escuchados de una lucha que venimos llevando de cuando nuestros niños tienen 3 años. En mi caso, igual que el de María Paz, mi hija pasó 3 años como TEA. El tratamiento fue para TEA y no era, entonces no avanzó nunca. Entonces, nosotros cuando nos ponemos una situación de salud, hay que hablar también de cómo esto impacta en nuestra vida y cómo impactan los determinantes sociales en salud. Tenemos a nuestros hijos como centro y tenemos cómo explicarlo un poco rápido cómo son los niños con apraxia, porque es como extraño el nombre y cómo nos imaginamos. Yo siempre doy el ejemplo cuando quiero concientizar. Si usted fuera japonés o coreano y viene a Chile, es la misma sensación. ¿Cómo nosotros nos entendemos con una persona que no habla nuestro idioma? Y el que no habla nuestro idioma siente la frustración de cómo, por ejemplo, pedir algo tan simple, un vaso de agua. Nuestros hijos es lo mismo. Por muchos años ellos se comunican con imágenes que son pictogramas,
o cuando no hay ningún proceso anterior a eso, se comunican solo con señas o con ruidos. ¿Cómo nosotros presentamos un apráxico? Son niños no verbales. Muchos actualmente pueden usar un sistema de comunicación aumentativa de comunicación, pero también tiene un costo. Este costo, por ejemplo, tenemos lo de baja tecnología, que es una agenda visual que está llena de pictogramas, que es sistema PEC, que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a comunicarnos con pegando imágenes, y yo soy la voz de mi hijo, y le digo, ¿qué quieres? Por ejemplo, en mi caso Isidora, y ella me muestra, por ejemplo, el pictograma de dar con la acción que necesito. El pictograma de baja tecnología, en la agenda visual de baja tecnología, es como una oración en imágenes, ¿ya? Y también tenemos otro sistema que es de alta tecnología, que ahí implica costo, porque hay software que son gratuitos, pero también hay software que son pagados. Por ejemplo, el Proloco Go, ese tiene un costo de 250.000 pesos, solo el software. Y para ese software solamente usa Apple. Otro costo adicional, ¿ya? Y ahí pues, cuando yo explique cómo son las limitancias que tenemos con eso, cuando vamos, por ejemplo, a algo tan simple de ir a una urgencia, también nos complicamos llevar a nuestros hijos a cosas tan básicas como, por ejemplo, ir al oftalmólogo. Otra característica que presentan nuestros chicos es trastorno de la integración sensorial. Por eso es muy confundido, se confunden y se trasplazan los diagnósticos. Ya, porque, por ejemplo, los niños con TDAH o los niños con autismo también tienen trastornos en estos 7 sentidos, ¿ya? Algunos también presentan la selectividad alimentaria, que también se parece al autismo. Episodios de conductas disruptivas, pero acá hay una diferencia. La conducta disruptiva de nuestros hijos no es porque hacen un meltdown, sino es porque no pueden comunicar. Es por frustración. Por ejemplo, si él quiere, por ejemplo, un juguete, o algo tan simple que lo hacemos todos los papás, los que somos papás, vamos a acostarnos porque tenemos que ir a dormir. Y él está pegado jugando, y no quiero que a todos los papás nos pasa eso. Él no entiende, o no me puede explicar que él quiere seguir jugando con ese juguete. Pero yo sé como adulto, desde mi adultocentrismo, que tengo que ir a acostarlo. Y ahí viene el conflicto, pero yo no lo entiendo. O algo tan simple de pedir un alimento. Otra característica que tienden, cuando ya están más avanzadas en la edad, al aislamiento social. Tienden a ser niños muy, muy independientes. No dependen de los papás para satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué? Lo tienen que hacer por sí mismos. No son codependientes de nuestros cuidados. Y además, también algunos representan rechazo ante los sistemas educacionales porque no la han pasado bien. Porque van a enfrentarse a un mundo de habla, donde todos se expresan a través del habla. Y sus mismos compañeros también los ven como extraños porque tienden a aislarse, ¿ya? Y otra característica es que son altamente ansiosos. Y pasan muy rápido de la ansiedad a la frustración de forma rápida, ¿ya? Cuando yo analizo desde un problema o trastorno o enfermedad, por ejemplo, siempre hay que tener claro cuáles son las limitancias que nos da este problema. Y ahí entramos con los determinantes sociales de salud. A nivel de la escolaridad, lo voy a hacer súper rápido, no nos encontramos en el decreto 170, ¿ya? Entonces, otra limitancia más, porque ¿dónde los colocamos? No son pies, no lo sabemos dónde colocarlos. Estamos mintiendo en el diagnóstico, diciendo que Que son tiene trastorno trastorno de TEL. mixto. Pero el trastorno, el TEL, el enfoque es totalmente diferente. No es, o sea, es como, yo digo, no somos nada, pero somos algo, ¿ya? Otro problema que nos vemos enfrentados en esto es que los profesionales o técnicos de la educación no presentan capacitación en el manejo de nuestros hijos. Es como que son, disculpe la expresión, son bichos extraños, porque no saben qué hacer con ellos. ¿Ya? Entonces, ahí viene el rechazo que tiene el menor de ir al colegio. Hasta tienen una sintomatología fisiológica, por ejemplo. Yo doy un ejemplo de mi hija no quiso ir más al jardín, y ¿qué hacía para que yo no la pudiera llevar? Se ponía a vomitar. Y tenía 4 años y medio. ¿Ya? Otra cosa que nos pasa ahí es que hay un aumento también de niños que prefieren los padres cambiar de sistema escolar presencial y nos bajamos a Come Home, que para muchos es la mejor alternativa que tenemos hoy, ¿ya? Y eso yo lo ejerzo.
y no ha cambiado un poco porque ha bajado mucho el nivel de ansiedad. Y lo otro es la falta de adecuaciones curriculares para la evaluación de los contenidos académicos de estos niños que presentan HI o apraxia labial infantil, tanto para cuando están en el proceso educacional tradicional y además, si nosotros queremos hacer exámenes libres, no tenemos ninguna adaptación curricular para que ellos vayan a dar sus exámenes libres según el nivel educacional que tienen, ¿ya? Otra cosa que ahora hablamos desde la salud, tenemos inexistencia de protocolos, guías clínicas, no hay. O vías clínicas que orienten el diagnóstico y tratamiento estandarizado de cómo se maneja un niño con apraxia. Porque en algún momento tienen que ponerse de acuerdo las profesiones y quiénes son los que lo manejan y cómo lo van a manejar. No hay nada, por eso ha sido tan... ¿Puedo acotar algo? Por ejemplo, yo tengo mellizos. ¿Mellizos? Mellizos con apraxia, y mi mellizo, que es nivel severo, él desde bebé que va a kinesiólogo y a terapia ocupacional por dificultades motoras gruesas. Y cuando lo diagnosticaron con apraxia del habla, yo dije, entonces él tiene, por todo lo que leí, tiene apraxia generalizada. Y nadie aún me ha dado el diagnóstico de apraxia generalizada. Los profesionales lo conversamos, pero no hay quien diga, el neurólogo, kinesiólogo, fisiatra, que son profesionales que lo atienden, quien se sienta con el derecho de decir ese diagnóstico, porque no está estandarizado en nuestro país. Entonces, como que va pasando de un lado a otro el diagnóstico y nadie lo dice. Les quiero hacer una consulta. ¿Tienen, perdón, de qué universo estamos hablando? Probablemente hay muchos confundidos con TEA, ¿cierto? Sí. Creemos que hay un universo de 18.000 niños más o menos en nuestro país. Tiene la misma porcentaje de prevalencia del síndrome de Down en nuestro país. Entonces, en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá... Perdón que la interrumpa, pero solo por el interés y porque nos queda poquito tiempo para extraer... Sí. No, y por ejemplo, los diagnósticos, los exámenes para el diagnóstico están codificados, no, existen, no. Ya, claro. Eso era la que quería. Sí, no existen. Digo. Sí. Ay. Ya. No importa. Por último, Ya, de esto es lo que usted me preguntaba, en el sistema público, ya sea salud pública o privada, no existe codificaciones de la patología o de la condición. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos un número tope de prestaciones anuales. Por ejemplo, tengo 5 bonos al mes, por ejemplo, y hasta ahí nomás. Y todo lo que yo quiera bonificar después, lo tengo que hacer de forma particular, porque no existe nada. Si yo voy, por ejemplo, soy ISAPRE y quiero ir a reclamarle a mi ISAPRE que no me va a dar esa prestación, el ISAPRE dice, no tengo codificación, ni por CIE 10 ni por CIE 9. O sea, esas serían las materias en que sí se podría avanzar, ¿cierto? No hay codificación. Lo otro que, ya respondí esa parte, y lo otro que también existen protocolos, inexistencia de protocolos en la atención de niños con apraxia en los distintos servicios de salud. Por ejemplo, si yo quiero llevar a un niño a un oftalmólogo, ¿cómo el oftalmólogo entiende que él está viendo, por ejemplo, el árbol? Porque yo quiero examinar la parte visual, el chequeo visual. Y cuando lo llevamos a urgencia también es bien complejo. Y me imagino que en este camino ya llevan muchas gestiones. ¿Cómo les ha ido en su no sé, en su relación con el Ministerio de Salud? ¿Se han podido aproximar? Esta es la primera vez, nuestra instancia. Primera aproximación. Es por eso que yo quise colocar con las chicas, cada una aportó desde su disciplina profesional. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que nosotros vean qué nos pasa a nosotros. Porque no solo afecta en la salud, nos afecta en lo social. Por ejemplo, en lo social tenemos aislamiento social familiar. Claro. Primero, tenemos, disminuye la carga de dinero a nivel de familia. ¿Por qué? Porque uno de los proveedores se hace principal. La mamá, por lo general, la madre, por lo general, dejamos de trabajar o trabajamos medio tiempo o nos dedicamos completamente al cuidado de nuestros hijos. Entonces ya disminuye un porcentaje del ingreso familiar total. Por ejemplo, los cuidadores principales presentamos altos niveles de burnout. Estamos todo el día estresados. Burnout. Sí, claro. Episodios también, muchas veces somos expuestos a episodios de discriminación, algunos casos de bullying por parte a nivel social,
la sociedad desconoce la existencia de nuestro trastorno, de nuestro problema. El niño con HI presenta gran limitación y restricción en la interacción social porque nuestro medio es hablante. Claro. ¿Ya? Y es tan cruel porque ellos comprenden todo, ellos tienen un vocabulario semántico, cognitivo, solo que no pueden decir las palabras. Es como un poquito síndrome de cautiverio en ese sentido, ¿no? Pero ordenemos porque los que nos están viendo, si no, no nos escuchan. Diputada Molina. Y después el diputado... Bueno, agradecer mucho a las presentadoras, una de ellas fue alumna mía, así que la quiero mucho. Sí. Pero el tema es que recién en el año 2007 se empezó a describir y se llamaba dispraxia primero, después se le puso apraxia de la voz. Era como un síndrome, no alcanza a ser una enfermedad porque tiene muchas áreas abiertas de la causa. Entonces, todavía, fíjese que ya han pasado todavía no se logra demostrar un test que sirva bien para hacer el diagnóstico. Se han probado como 20 test, se han probado cantidad de test y ninguno mide realmente lo que uno quiere que mida, que es lo que tiene que hacer un buen test, medir lo que uno quiere medir. Claro. Entonces, la verdad es que también la cifra esa de 18.000 o 0,02% tiene que ver con una proxy, porque no hay... Nosotros en el año, hace como 4 o 5 años, la USACH, donde yo trabajaba, y en la UDD, nos asociamos y nos pidieron en el ministerio que hiciéramos un instrumento para medir, para hacer una encuesta nacional de salud infantil, porque no la hay. No sabemos exactamente los trastornos neurológicos, no sabemos muchas cosas de los niños en términos de cifras nacionales. Claro. Así que yo creo que es una buena oportunidad para poner el tema. Hay revisiones acá, hay tesis también. Yo revisé un par de tesis tiempo atrás de fonoaudiólogos sobre este tema, por eso como que en general me siento bastante cercana. Así que yo creo que hay que sensibilizar, sobre todo para poder hacer un buen diagnóstico, o sea, tratar de conversar con la Sociedad de Neurología. Creo que ese es un camino para ver cuáles son los la aproximación que tiene la Sociedad de Neurología Infantil en estos casos y cuáles serían las recomendaciones, ¿no es cierto?, en términos de ley o en términos de procesos estratégicos que nos pudiera dar los científicos y los expertos que son los neurólogos infantiles aquí en Chile. Pero muchas gracias. Diputada Molina, lo que yo estoy viendo es que aquí se nos abre un espacio de trabajo, digamos, así que diputado Lago Marcino, después diputado Palma. Disculpen, esta última diapositiva habla de lo que cuesta un tratamiento estándar para un solo niño con apraxia, y imagínense cuando tenemos más de uno. En general, estos los costos, para hacerlo un poquito más rápido, tenemos... gastamos, porque lo mínimo en sesiones fonoaudiológicas son 3 a la semana y el valor más bajo es de 25 a 28.000 a la semana. En total, por lo general, 3 sesiones, lo mínimo para que pueda avanzar. En terapia ocupacional, a los que tienen trastorno neurosensorial, es 1 o 2 a la semana, dependiendo cómo están, y eso ya encarece. Vamos careciendo el presupuesto familiar y cada sesión, la más económica encontramos fue de 20.000 pesos y a medida que nos vamos acercando a las regiones extremas, esto se hace un poco más caro. También tenemos, cuando ya entran en la época escolar, del preescolar y la etapa escolar, tenemos que agregar a todos estos profesionales una educadora diferencial o una psicopedagoga por lo menos una vez a la semana para que no se atrasen los contenidos, y ahí lo más bajo que encontramos, 25.000 pesos por sesión. Algunos tienen consulta nutricional mensual, porque si tienen selectividad alimentaria, están ingiriendo menos alimentos, menos nutrientes. Otro costo adicional para la familia. Algunas familias también requieren kinesiólogo, más farmacología, y en un total cerrado, aproximadamente gastamos 886.000 pesos mantención mensual, sin agregar que algunos niños tienen otras condiciones. Por ejemplo, doy el ejemplo de mis hijos, que aparte son alérgicos alimentarios, donde tenemos una dieta totalmente diferente.
Yo quiero agradecer mucho la exposición, pero como vemos más bien es como que se abre un camino aquí. Sí, a ver, ordenemos. Primero la diputada Molina y ahí le doy y después. No, una pregunta que me han hecho llegar en realidad, pero que es algo importante, porque existen escuelas de lenguaje y existen escuelas especiales para niños que tienen trastornos de este tipo, ¿no es cierto? Dispraxia, apraxia o como se quiere llamar. ¿Qué respuesta han tenido ahí? No. La apraxia del habla infantil no está incluida en el decreto 170 de educación. Les pido mil disculpas porque estoy obligada a cortar ahora en un minuto, estoy obligada, no puedo no hacerlo. Lo que yo quiero es comprometer a que continuemos con esta conversación porque creo que este es un tema muy importante. Sí, lo que quería decir urgente es que los neurólogos en Chile no están tan informados sobre la apraxia del habla infantil. Entonces, el colegio de fonoaudiólogos son quienes diagnostican la apraxia del habla infantil, no el neurólogo. Presidenta, solamente yo quería, entre otras cosas, pero pedir el acuerdo para que vengan a exponer nuevamente, terminar esos puntos, pudiera venir alguien de la Sociedad Chilena de Neurología Infantil. Y quizás acompañarnos por también alguien del colegio. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer por ordenar, vamos a retomar este tema invitando a las personas pertinentes para que nos permitan ir avanzando, ¿cierto? Ya tenemos planteado el problema, pero para ir avanzando. ¿Estamos todos de acuerdo? El Ministerio de Salud. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se toma el acuerdo? Listo. Muchas gracias. Y se levanta la sesión. Muchas gracias.